Llegó el Brief, el podcast donde destacadas figuras de la industria creativa de habla hispana nos dicen qué, cómo y por qué hacen lo que hacen. Sin buzzwords, sin proyector, sin bullshit. La sala está abierta y los asistentes en línea. El Brief comienza ahora. Episodio 1. Recibamos a Marco Dávila Ocampo, vicepresidente de Planning Estratégico de BBDO México. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas Hola, gracias. buenas tardes. Por aceptar al contrario, muchas gracias a ti. La invitación a este nuevo podcast que estamos haciendo en Rosriff. Estamos como siempre buscando en hacer diferentes contenidos. Y ahora empezamos con esto que se llama el Brief, que el objetivo que tiene es que entendamos, pues ahora sí que qué hacen, cómo lo hacen y el por qué lo hacen, que es lo más importante, ¿no? Hasta si llegamos muy profundo, saber el propósito de cada uno de ustedes, ¿no? Y vamos a empezar con esa pregunta como básica. ¿Qué haces en BBDO México? ¿Y cuál es tu puesto? Yo en BBDO México soy el vicepresidente de Planeación Estratégica desde hace 7 años más o menos y dirijo el departamento igual de Planeación Estratégica desde hace 10 aproximadamente. Entonces, ese es el puesto actual que tengo, es lo que hago. Ahora, ahora sí valga la redundancia de lo que haces, ¿cuál es tu formación? ¿Qué se tiene que estudiar o cómo es? Yo estudié comunicación, creo que muchas personas de mi generación, publicistas de mi generación, son básicamente comunicólogos, diseñadores y mercadólogos, ¿no? Eran como las 3 carreras principales que nutrían a la industria de la publicidad entonces. Después surgieron ya muchas universidades o escuelas especializadas en publicidad que hoy en día hay mucha gente en las agencias que proviene de esas escuelas. Yo soy comunicólogo, esa es la carrera que estudié, pero comencé siendo creativo en una agencia hace muchos años. O sea, yo fui creativo mucho tiempo, la mitad del tiempo que he sido publicista, la primera mitad, fui creativo en diferentes agencias, fui redactor, director creativo asociado, director creativo y director creativo de grupo. En BBDO fue así como entré a BBDO, y al cabo de 2 años de trabajar como director creativo de grupo, surgió la oportunidad de moverme a planeación estratégica y me moví. Entonces, en mi caso, la formación, la formación de carreras comunicaciones, que pues la verdad es que es una carrera que te dan una embarradita de todo. O sea, es una carrera que te da como algunas aproximaciones a distintas áreas, muy poca profundidad, y ya digamos, para ser planner o para dedicarme a la estrategia, pues mi formación viene de creativo. Ok, pero ¿y tuviste que estudiar algo más para ya cuando te metiste a la parte de planner, o solamente con lo que ya traías fueron las bases para ya poder integrarte al área de planner? En un principio, cuando vi el paso de creativo a planner, pues fue como de forma muy, pues las bases que tenía como creativo. Yo tuve la fortuna el primer jefe, el primer jefe que tuve, que luego fue mi jefe en una segunda ocasión más adelante, y es yo creo que una de las mentes más brillantes que ha tenido la publicidad en México, Lalo López. Claro. Alguien a quien además considero mi mentor. Todo lo que sé, lo sé por él, ¿no? Uh-huh. Tuve la gran fortuna que fue mi primer jefe, y yo siempre lo he dicho, para mí Lalo, además de que era un creativo brillante, yo creo que más que creativo era un planner, ¿no? Sin tener él la posición de planner, sin decirse planner, probablemente sin considerarse planner, pero era un planner. O sea, entonces tuve la fortuna pues de haber trabajado con él en 2 ocasiones, en mi primer trabajo como redactor en Lintas hace muchos años, luego ya como director creativo de grupo en Oveja Negra.
entonces cuando me moví a planning, pues digamos que tenía nociones de lo que es la estrategia, gracias a la influencia de Lalo, una persona que pues antes de que comenzáramos a pensar en ideas, tenías que pues descifrar cuál era el problema, ¿no? Hacer un diagnóstico, entender muchas variables de forma muy empírica y de forma a lo mejor sin un proceso, sin una metodología, digamos, como las que luego ya puedes encontrar en distintas agencias que se tienen en los departamentos de planning, pero es lo que hacíamos, ¿no? Entonces, cuando me pasé a planning, pues esa era la base, la formación que tenía. Ya después, conforme fueron pasando los años, pues es una disciplina planning. Yo creo que de todas las que hay dentro de una agencia, vamos, en todas es muy importante que estés actualizado, y en todas es muy importante que constantemente te estés preparando, que tengas un acervo cultural rico y que haya muchas fuentes de donde tengas como estímulos para poder hacer tu trabajo. Pero yo creo que la más demandante en ese sentido es planning, o sea, la que más ha cambiado y la que más te exige irte actualizando, ir aprendiendo nuevas cosas es planeación. Entonces, pues he aprendido muchísimas cosas en los últimos años, o sea, no soy ni de cerca el planner que fui pues hace 10, 11 años cuando me pasé de creativo a planning, que era como pues el planning que hacía y el planning que le imprimía al equipo en ese entonces, pues era un planning mucho más, o sea, muy, muy, muy creativo, pero pues muy empírico, mucho más intuitivo, donde la información con la que trabajamos pues, era información, digamos, información de primera mano, no trabajamos con sets de datos duros, no cruzábamos datos, en fin, son cosas que pues luego como con el paso de los años pues las he tenido que ir aprendiendo, como cualquier otro planner en cualquier otra agencia. Ahora, explícanos cómo lo haces exactamente en la posición que estás. Cuéntanos así a detalle de qué trata. O sea, ¿de qué trata planning? Exactamente, ¿de qué trata planning? O sea, ¿qué hace un planning? Es una pregunta bien interesante porque cuando vi de qué trata el podcast al que ahora me has invitado y que tiene que ver con esto, ¿no? El cómo puedes explicarle a tu mamá o cómo puedes explicarle a una tía así que vive en San Luis Potosí a qué te dedicas, ¿no? Y que hace 18, 20 años cuando empecé a trabajar era tremendamente fácil y que se ha ido complejizando. En el caso del planner es todavía mucho más complicado, ¿no? Los planners lo hemos vuelto mucho, mucho más complicado. Yo me acuerdo que con los distintos equipos que he trabajado en estos 10 años, ¿no? O los distintos planners, algo que conversábamos mucho, les decía, bueno, cuando fui creativo, pues era muy fácil explicar lo que haces a una persona que no tiene la más remota idea sobre qué es una agencia, qué es un copywriter. En un par de minutos le explicas, ¿no? Le dices, bueno, mira, yo me siento, pienso ideas, las escribo, y luego pues veo que esa idea se realice en un audio que va para radio o en un audiovisual que va para televisión, y de repente en planning es como, puta, o sea, una dificultad tremenda, ¿no? O sea, hay como muchos chistes dentro de las agencias y que hay mucha razón en ellos, ¿no? El planner que se tarda mucho más tiempo en explicar lo que hace que en añadir valor agregado con lo que hace. Entonces como que los planes los solemos ser muy enredados, ¿no? Y al final me parece que es algo mucho, mucho más simple y que no debería ser tan difícil de describirse, ¿no? Y en mi caso, como yo describo mi trabajo, igual cuando me lo pregunta alguien que no se dedica a esto de ¿qué hace? Soy planner y ¿qué significa ser planner? Entonces, para mí la explicación más sencilla y creo que es la que trato además de imprimirle al equipo de planning con el que trabajo,
planning tiene primero que detectar muy bien cuál es el problema a resolver, o sea, hacer un buen diagnóstico de qué características tiene el problema, después pensar cómo se tiene que solucionar ese problema o pensar posibles rutas para solucionar ese problema, y luego hacer un plan también para desarrollar esas soluciones, ¿no? Porque pues, digo, con tener una idea estratégica no es suficiente para poder solucionar un problema. Además, cada vez más se exigen otro tipo de soluciones que no nada más son cuestiones discursivas o cuestiones de conceptos, sino que tienen que ver también con comms planning, con hacer modelos de optimización. Entonces, eso es lo que hacemos, o sea, es entender cuál es el problema a resolver, y para entender ese problema, pues evidentemente tienes que analizar todas las variables que hay alrededor, y pues pensar cuáles son las mejores rutas para solucionarlo, ¿no? Rara vez la más exacta, las más de las veces la más interesante o la que vaya a ser más relevante. Y pues bueno, pues eso, dárselo a creativo para que luego ejecuten una campaña. Yo creo que el planner y el buen planner pues también tiene que tratar de darle el balón a creativo ya muy, muy adelante, es decir, o sea, ya en un concepto estratégico creativo que casi lo que requiera es pues ya el desarrollo de una campaña, ¿no? No poner todavía creativo a pensar como, bueno, cuál tendría que ser el racional, o sea, tienes que llegar ya con esta solución bien articulada, simple, potente, precisa, que les deje muy claro cuál es la idea de desarrollar y en qué puntos de contacto tendrían que hacerlo. Ahora, Marco, ¿se trabaja con alguna metodología que tú trabajes en específico, o hay alguna general, o tú generas alguna, o cómo lo haces? Mira, tenemos metodologías en la agencia, todas las agencias tienen metodologías, ¿no? Algunas más, algunas menos. En muchos casos es bullshit las metodologías, o sea, son metodologías que tienen palabras muy complejas. Yo creo que más que metodologías lo que hay es un proceso, y es un proceso lógico, ¿no? Que es un poco lo que te escribí anteriormente, o sea, es primero, ¿cuál es el problema que tienes que resolver? O sea, antes de empezar de ponerte a pensar cuál es el insight más interesante, o cuál es la tensión cultural, o sea, tienes que entender muy bien primero el problema, detectar si es un problema de negocio, si es un problema de comunicación, si es un problema que se resuelve a través de una campaña, si es un problema que requiere reposicionamiento, si es un problema que se resolvería no a través de una pieza publicitaria, sino más a través de una experiencia. Entonces, hay un proceso lógico que es eso. Yo lo comparo mucho con la labor que debe hacer un doctor, ¿no? Un equipo médico. Llega un paciente, el paciente se siente mal por algo. Hay muchas veces que los planners, y desafortunadamente así pasa, digo, yo lo padecí mucho siendo creativo. O sea, hay muchas veces que los planners pues, lo que hacen es ponen al paciente en la plancha y pues lo abren en canal y pues luego a ver qué encuentran, ¿no? Y entonces pues tienes de repente ahí al cardiólogo operando el corazón a un paciente que lo que trae es un derrame cerebral. Entonces, hay un proceso lógico: detectar el problema, hacer una valoración del problema, cuáles son las distintas formas en las que se podría solucionar, qué necesitas para solucionar ese problema, qué tan medibles son las soluciones, y desarrollar el plan, o sea, desarrollar el plan estratégico que te permita hacerlo. Luego ese proceso, pues, cada agencia lo que hace es que lo brandea, ¿no? Y le ponen un nombre diferente, me acuerdo en Leo Burnett, digo yo más en aquel entonces como creativo, pero había una cosa que se llamaba el Brand Belief System, ¿no? Y en BBDO tenemos BBDO Works, y cada agencia tiene el suyo, pero pues todos son muy semejantes, o sea, todos siguen ese proceso lógico. Luego pues tienen una terminología distinta, ¿no? Hacerla un poquito más, hacerla sonar más interesante o más
un poco más... más confusa. Más confusa, pues, ¿no? Claro. Entonces, hay como una lógica de cómo hacer planning, hay un proceso para hacer planning. Luego, ya dependiendo cuál es el problema al que te enfrentas, pues sí hay metodologías específicas, a veces son metodologías que vas desarrollando producto de otras metodologías con las que has trabajado, a veces es una metodología propietaria. O sea, no es lo mismo un problema que lo que requiere es rebranding, por ejemplo, reposicionamiento, y que es más un tema de branding puro, entender cuáles son los elementos conceptuales de la marca, si a través de esos elementos se está viendo bien reflejada la marca. O sea, es muy diferente eso que de repente algo táctico, entonces ya usas diferentes metodologías para esos casos específicos, ¿no? Pero todo bajo esa lógica común que pues yo quisiera pensar que todos los planners la tienen. No todos la tienen, ¿no? Pero así debería ser. Debería de ser. Ahorita que dices que todos deberían de tenerlas, ¿qué cualidades debe de tener alguien que se dedique a esto? Mira, yo creo que como planner me parece que tienes que ser una persona, a ver, o sea, voy a empezar como por los lugares comunes, ¿no? O los clichés, y que lo son porque son ciertos. O sea, tienes que ser una persona con una cultura general muy amplia y sólida, tienes que ser una persona muy observadora, tienes que ser una persona muy curiosa, tienes que ser una persona con un pensamiento analítico. Sí tienes que tener todas esas cosas y es importante, pero además... Y esa es una parte que no todos los planners tienen, ¿no? Y yo creo que justo la falta de esta cualidad que voy a mencionar ahora es lo que hace que de pronto en muchas agencias existe una fractura, o a veces de plano un espacio así muy, muy grande entre creativos y planners. Y tiene que ver con la capacidad también de escribir, de articular, o sea, de cómo toda esta información o sea, esta información que estás analizando, que estás interpretando, también tener esta capacidad de poder sintetizarla, poder articularla de una forma simple, de una forma clara, de una forma potente. Un planner puede tener de repente una estrategia interesante o inteligente en 40 slides de PowerPoint, que es algo que pasa mucho, nos pasa mucho, ¿no? Que, o sea, como no siempre el planner tiene esta capacidad de bajar toda esa información nuevamente a algo más conceptual, bien articulado, pues entonces se extiende en un documento. Entonces el documento puede ser una estrategia, insisto, inteligente, interesante, pero pues que la verdad es inservible si no la bajas a eso, ¿no? O sea, si no logras realmente como articularla en un párrafo, en media cuartilla, o sea, y en algo que le entienda, pues el que es planner y el que no es planner, ¿no? El que es creativo y el que es cuentas y el que es cliente, y el que del lado del cliente, el que trabaja en procurement, o sea, esas son las estrategias más potentes, y no todos los planners tienen esa cualidad, ¿no? De hecho, es muy común encontrarte con planners que no les gusta escribir, por ejemplo, ¿no? Que no saben escribir. Entonces, es muy, muy difícil un planner que no tenga esa capacidad, pues, que pueda armar un deck interesante, un deck con una narrativa lógica, y que luego lo pueda bajar una idea ejecutable, ¿no? Y que la pueda vender también. Y al final es mucho también como de feeling, ¿no? Saber todo lo que hablas, toda esta información que tienes, al final saberla ordenar y saberla bajar, ¿no? Y creo que eso se necesita mucho feeling y mucho conocimiento, ¿no? Pues sí, o sea, y creo que tienes que tener también mucha sensibilidad hacia la parte creativa, o sea, entender, es difícil también que como planner puedas desarrollar estrategias potentes, interesantes, que cuando se las des a creativo digan, ok,
no solamente me inspira, ¿no? Que es, digamos, una de las cosas primordiales, o sea, que la vean y que digan, puta, aquí ya me empezó a detonar ideas, sino también me queda muy claro qué es lo que tengo que hacer con esta idea. Entonces, no es común, insisto, que haya planners que sepan articularla bien o que tengan esta sensibilidad también más hacia creativo, que sepan qué es lo que se va a hacer con ella. Uh-huh. Yo creo que un planner que no tiene pues que no tiene un buen juicio creativo, que no le interesa mucho la creatividad, que no que está muy aislado del proceso creativo también, que llegue y dice, bueno, yo te entrego el brief y tú ejecútalo, pues es un poco también como el ingeniero y el arquitecto que no se hablan, ¿no? O sea, como el ingeniero que dice, pues aquí está más o menos lo que se tiene que hacer en plan de cimentación y todo, y no me importa en lo absoluto lo que derive y en lo que quede, pues difícilmente va a ser un ingeniero que pueda, digamos, favorecer el trabajo de un arquitecto para hacer obras así increíbles. Sí, porque no van sobre la misma línea, ¿no? De cuando empezaste hace algunos años, al final mucho estamos hablando de data, de información, de la obtención de toda esta información ha cambiado mucho de cuando empezaste ahora con todo lo que hay hoy. Sí, ha cambiado radicalmente. Uh-huh. Sin embargo, creo que es un arma de doble filo. O sea, hacer planning de una forma completamente empírica, lírica, ¿no? Con intuitiva, como en base al gut feeling, pues es como estar pues, aventando dardos a ciegas, ¿no? En la oscuridad, o sea, igual le pegas, igual y no. Si no tienes información no puedes hacer estrategia, o sea, entonces lo que estás haciendo es algo que puede ser un remedio de estrategia, que a lo mejor tienes la suerte de que resuelve lo que tiene que resolver, pero o sea, sin información no puedes hacer estrategia. Ahora, el tipo de información, por supuesto, ha ido cambiando dramáticamente en los últimos años. O sea, pasamos primero de depender absolutamente de la información que te daba cliente y y además pues como de restringir todo el conocimiento a esa información, ¿no? Pues era como, bueno, a ver, tú cliente, esto es lo que me diste y pues bueno, lo que no viene en estos documentos es como si no existiera. Pasamos de eso a de repente pues empezar como a enriquecer esa información o nutrirla pues en base como a observaciones, hipótesis, cosas que encontrabas, o sea, cosas con las que te puedes cruzar en distintas publicaciones, que seguía siendo más o menos informal, ¿no? Y de ahí, pues bueno, hemos ido pasando ya una parte donde pues hay data absolutamente para todo, donde hay herramientas para obtener data de todo. Entonces también me parece que hemos llegado como al otro extremo donde de pronto esperamos que la data tenga todas las respuestas, ¿no? Esperamos que la data sea la que marque cuál es el camino a seguir. Empezamos a confiar demasiado en la data y muy poco también como en esta parte sí intuitiva y que y que pues no la deberíamos apagar, ¿no? Yo hace poquito tuve una plática con una planner en un programa de mentoría y platicando también de temas de data y todo, yo le decía que algo que me parece que ha provocado la data en muchas agencias y también mucho al lado del cliente y lo puedes ver mucho también de pronto, por ejemplo, del lado del cliente en los departamentos de Consumer Insights, es que de repente la data como que ha hecho que muchos de nosotros apaguemos el switch del sentido común, ¿no? O sea, como que es puta, a ver, mi sentido común me puede decir esto, pero si la data no me lo confirma, no existe. Entonces, de pronto te encuentras con cosas tan absurdas como, o sea, decir, a ver, una mamá estaría dispuesta a hacer lo que sea por su hijo, ¿no? Es sentido común absoluto, es humano, no. O sea, no, es algo que no tienes por qué demostrarlo, pero de repente pues es como, bueno, pero y a ver qué dice la data y vamos a meternos y a ver si no descubrimos en la data alguna otra cosa, y entonces es empezar a sacar sets de data para confirmar algo que ya sabes, ¿no? Pues algo que es perfectamente humano además.
Y eso al final te termina como bloqueando, como no dejando que fluya más, más fácil, ¿no? Sí, o sea, yo creo que cuando esperas que la data te dé todas las respuestas y cuando, o sea, como planner creo que tienes que tener un equilibrio y una combinación entre la data, entender número uno, bueno, me voy más atrás, o sea, como planner creo que tienes que tener un equilibrio primero entre la información, porque la data es información, o sea, la información tiene muchas, tiene muchas fuentes, tiene muchas formas, una de ellas es la data, no es la única, pero entonces, o sea, tienes que tener ese equilibrio entre la información, entre lo factual, entre lo que te puede decir, aquí tengo los pelos de la burra en la mano, pero también otra parte que tiene que ver más con sentido común, con intuición, con una parte también más emocional, o sea, que dices, bueno, esto me provoca algo o no. Yo creo que como planner no puedes estar cargado, o sea, si estás cargado completamente a lo último que dije, pues entonces eres mucho más creativo que planner, ¿no? Y trabajas más y piensas más como creativo. Si estás cargado completamente del otro lado, pues entonces eres más como un analista de data o como un gestor de información, no eres un planner. O sea, yo creo que como planner tienes que tener un equilibrio entre las dos. Si te cargas mucho hacia cualquiera de las dos, te cargas mucho hacia el tema de, bueno, es que todo tiene que estar sustentado, hasta las cosas más obvias tienen que estar sustentadas en data, si no, no funcionan. Te bloqueas y vas a llegar a cosas seguramente muy poco correctas, sí, pero nada interesantes. Y si te cargas absolutamente en lo otro, como decir, bueno, la data no importa, la información tampoco, yo tengo estas observaciones, estas hipótesis y pues bueno, trabajo con ellas, las puedo confirmar o no, porque pues me gustan y eso, pues entonces nuevamente te vuelves más, insisto, como un creativo, solo que pues tú como planner tienes que estar haciendo estrategia, entonces pues estás aventando dardos y pues ahí cruzando los dedos para que le des al blanco, porque todo esto oscuras, ¿no? Claro. Creo que ya me está quedando mucho más claro toda la parte para qué sirve esta parte de planning y todo, pero ya aterrizándolo al momento de lo que ya se ocupa, ¿cuál es el beneficio del departamento de planning? Ya en lo tangible, ya en lo que se ocupa, ¿no? Yo creo que el beneficio del departamento de planning es que, a ver, no existe una sola agencia, ningún departamento de planning ni ninguna metodología que le pueda garantizar al cliente darle una certeza absoluta de que la campaña va a lograr los resultados que pretende lograr, que lo que hace planning, lo que hace un departamento de planning, me parece, es reducir ese margen de error o reducir ese riesgo. Cuando tú desarrollas ideas, desarrollas creatividad bien informado, o sea, cuando tienes un entendimiento desde mucho atrás primero, y vuelvo como este tema del proceso lógico, ¿no? O sea, primero a ver cuál es el problema al que nos estamos enfrentando. O sea, cliente te puede decir una cosa, pero el problema puede ser otro. Vuelvo a esta analogía del doctor, ¿no? O sea, un doctor puede recibir un paciente que le diga, doctor, me duele la apendicitis, ábreme y opérame el apéndice. Pues un buen doctor de repente sabe discernir, a lo mejor decir, bueno, tú crees que es el apéndice, pero no es eso, es otra cosa. ¿Y por qué lo sé? Porque tengo esta data, porque tengo esta información. Entonces, yo creo que es algo como muy importante esto, ¿no? No perdernos, pues, y no terminar operando al paciente de algo que es un mal que no le aqueja, pues. Sí, por un mal diagnóstico, ¿no? Exactamente. Exacto, ¿no? Ahora vamos a esta pregunta de ¿por qué haces lo que haces? ¿No? O sea, ¿por qué contaste que empezaste en la parte creativa, de ahí te vas a planner y te quedas ahí? ¿Por qué estás ahí? Porque me gusta mucho entender como que el origen de las cosas, ¿no? A mí, o sea, tiene mucho que ver con el primer jefe que tuve, con mi jefe mentor, con Lalo López, o sea, con la formación que él me dio.
tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con a mí siempre me ha interesado mucho, pues, a mí me gusta mucho la historia, por ejemplo, ¿no? Cuando hay algún tema histórico que te interesa, digo, más allá de repente de las fechas, los datos exactos, los nombres, todo ese tipo de cosas que son importantes, si te empiezas a entrar en ese tema te exige de repente pues, entender como mucho más la parte contextual, o sea, una parte más profunda, qué había detrás, qué dio origen a X situación, ¿no? En este caso, pues, planning te permite estar en ver las cosas desde esa óptica, digamos. O sea, planning puedes analizar ese caso, pues, o te exige verlo de una forma mucho más amplia, tener una visión panorámica, hacer zoom en las cosas que tengas que hacer zoom, y no sé, como que yo me sigo considerando creativo. Yo creo que yo nunca dejé de ser creativo, nada más que pues la creatividad se puede ser creativo con muchos con muchos elementos, ¿no? Uno de ellos es la información y los datos y el conocimiento y pues esa parte me gusta mucho. Yo creo que por eso soy lo que soy y por eso pues no echo de menos irme o regresar a creativo, ¿no? O sea, me gustó mucho mientras que lo fui, disfruté mucho esa etapa, pero pues me gusta mucho más lo que hago ahora. Ahora, ¿es muy común que de creativo se pase a planner o no tan común? Fíjate que en otros mercados sí, aquí en México no. Uh-huh. O sea, en otros mercados es muy, muy común ese cross entre creativo y planning. O sea, es bien común encontrarte con planners que fueron creativos, o al revés, ¿no? Con creativos muy buenos que pues, anteriormente fueron planners. Yo me acuerdo que hace muchos años en un festival al que tuve la fortuna de ir, los Jay Chadet Awards, es un festival de planeación estratégica, y me tocó ver dos pláticas que eran justo, en un caso era un creativo muy, muy bueno de Wieden & Kennedy, que había sido planner, o sea, que él comenzó como planner y que pues ya en algún momento de su carrera, ya como a los 43, 44 años, dijo, no, pues a mí lo que me gusta, o sea, quiero empezar a hacer ideas, y se volvió creativo, y un creativo muy exitoso. Y luego en la siguiente plática era lo contrario, era, o sea, un creativo que luego brincó a planning. Entonces, es muy común en otros mercados porque además me parece que planning es parte integral del proceso creativo, no es algo distinto, no es algo separado, no lo tendríamos que ver así. O sea, es la primera etapa de la creatividad es planning, donde, insisto, así como hay creativos especializados en lenguaje, el copy, en imágenes, el director de arte, pues hay creativos especializados en contexto, o sea, un contexto que lo analizas a partir de datos, información, observaciones, insights, tensiones, etc. Entonces, digo, en otros mercados es muy común, aquí en México no. O sea, curiosamente aquí en México, yo supongo que en las generaciones más jóvenes de planner sí habrá muchos casos así, pero hasta ahora son pocos los que yo conozco, o al menos de mi generación, pues creo que no hay ninguno. Ahora, Marco, ¿qué tan justa es la industria con ustedes? Porque normalmente ahorita hablabas de que al final es un engrane, o sea, son parte de todo lo que se construye, ¿no? Pero cuando hablamos de festivales, siempre quienes salen a relucir son los creativos. Entonces, ¿qué tan justa es de darles el reconocimiento o el lugar de todo el proceso por el que se obtuvo el premio en este caso, ¿no? Yo creo que, a ver, nuevamente, aquí en México no existe como tal un festival de planeación, ¿no? No existe un festival que premie el pensamiento estratégico, lo cual también es un poco, es difícil y subjetivo. O sea, pues, ¿cómo puedes evaluar si hubo una buena estrategia? Pues bueno, pues tienes que conocer la campaña. O sea, como que van junto con pegado, ¿no? Hay otros
festivales, está J-Chat Awards, está el bianual que se hace en Reino Unido de la APG, o sea, creo que en México sí tendría que haber uno. Ahora, todos los que te he mencionado, o al menos los que conozco, que son pocos, pero que conozco un poco cómo son los casos que se han inscrito y cómo son los casos que ganan, tiene mucho que ver la creatividad. O sea, si no hay una idea creativa poderosa, vamos, no tiene que haber ganado en algún festival, pero si no es una idea creativa fresca, interesante, pues no, o sea, aunque la estrategia haya sido muy buena, entonces en ese sentido yo creo que como planner, o sea, si como yo eres creativo y das el brinco a planner, pues tienes que estar muy consciente que pues estás abandonando, pues sí, digamos, el spotlight que tienes como creativo. No, como planner no lo vas a tener jamás, nunca. Es un trabajo muy importante, pero pues es un trabajo un poquito más tras bambalinas, no eres, o sea, si habláramos de un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, no eres quizá el delantero, ¿no? O sea, no eres el delantero que mete los goles, no eres el portero flashy también que se viste diferente y que se tira y que vuela y le toman fotos. Pues tienes una posición más discreta, pero más estratégica. O sea, juegas a lo mejor como, pues no sé, eres el 8 del equipo, ¿no? O sea, eres el contención, o eres el central adelantado. O sea, tienes una posición que se nota muy, muy, muy rápido cuando no está, pero que cuando está y funciona, pues la verdad es que funciona para que el brillo esté en alguien más. Entonces, sí hay un tema de aceptación de eso. A mí, vamos, de las cosas también en su momento que me llamaron la atención de moverme a planning, que me gustaron de planning, fue también como poder seguir en lo que sé hacer y que me gusta, pero en un lugar o desde un lugar, pues, donde, pues eso, donde no hay un spotlight y donde no, pues donde a lo mejor el ego que cada uno de los que tenemos y que trabajamos en esto no iba como a crecer así tan robusto, ¿no? Como cuando era creativo. Claro, pero como dices, al final sí es una pieza muy importante, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de la estrategia. Gracias a RosRiff me toca mucho platicar con gente de diferentes países, ¿no? Y un ejemplo, de repente hablas en la parte creativa y ves el avance que ha tenido Colombia, un ejemplo, Perú, ¿no? Y de repente ves que México va algunos pasos todavía hacia la parte de atrás, ¿no? En el caso de Planner, en lo tuyo, comparado con otros países, ¿cómo están en nivel? Mira, yo creo que en el caso de planning, o sea, yo te diría en general, en México, la industria de México, estamos también muchos pasos atrás. O sea, ojo, estoy hablando más como de una industria y no de la gente. O sea, porque sí, lo que pasa, o sea, lo que pasa, y le ha pasado a personas que son creativos, que son planners, que son productores, que son de business, ¿no? Que se van a trabajar a otro mercado, o sea, se van a trabajar de repente, creo que todos conocemos a alguien cercano o digamos, a lo mejor a 2 pasos de distancia, que se fue a trabajar a Nueva York, ¿no? Oye, tal persona se fue a Macano, a Sachi. Y lo que escuchas de muchas de estas personas, pues que te dicen, a ver, o sea, yo llegué y me di cuenta que, pues, estoy al nivel de toda la gente aquí, ¿no? O sea, no es que no seamos tan buenos, ni tan capaces, ni tan brillantes, claro que lo somos. Lo que pasa es que hay un tema de infraestructura, de orden, de la forma en la que trabajan las agencias, que pues, le está dando en la torre completamente al producto final que hacemos, que es la creatividad, ¿no? Y bueno, y lo que está detrás, que es la estrategia. O sea, yo creo que la forma en la que el problema, estamos varios pasos atrás en creativo y en planning, definitivamente. El problema radica, creo, no en la gente, no en las personas que lo hacen. En todos lados aquí en México hay personas brillantes, personas no tan buenas, personas que no deberían estar ahí, lo mismo que en cualquier otro mercado. Pero es la forma ya en la que se trabaja, la forma en la que trabajamos las agencias en su conjunto, lo que pues, yo creo que pues claramente no está funcionando bien, porque pues, como tú bien lo decías, o sea, Colombia hace no mucho tiempo, México pues era un poquito mejor que Colombia. Colombia nos
nos está comiendo, pero así a puños desde hace mucho, ¿no? Países incluso como Ecuador, de repente, o sea, uno ve pues un país que antes no figuraba y de pronto lo ves y hacen cosas muy interesantes. Y pues aquí en México, desafortunadamente, pues sigue siendo o sea, lo que hacemos tiene un nivel pues bastante average, ¿no? Y de ahí para abajo, o sea, hay muy poquitas cosas que sobresalen. ¿Y a qué crees que se deba? Yo creo que se debe a, te digo, o sea, el talento lo hay, pero ¿qué es lo que no hay hoy día en las agencias? O sea, yo creo que en muchas agencias lo que está pasando es, hay poco tiempo, hay pocas personas y hay poco dinero, ¿no? Entonces, o sea, y esa es una combinación letal. O sea, son como los tres ingredientes para... o sea, si tú tuvieras que hacer, hablando como planner, si tuvieras que hacer un plan estratégico de cómo podemos llegar a una industria, a un país que tiene una industria muy próspera de agencias y hacer que de repente baje, esas para mí son tres condicionantes, así que dices, bueno, con eso en un año le das en la madre, ¿no? Y es lo que está pasando en las agencias en México, o sea, poca gente, o sea, todos los días escuchamos casos de agencias, desde antes incluso del COVID, ¿no? Y de los recortes que han sufrido muchas agencias. Todos los días escuchamos, conocemos personas en distintas agencias que te dicen, puta, estoy rebasado, ¿no? O sea, el trabajo que tendríamos que estar haciendo 8 lo estamos haciendo 3. Entonces ahí es poco talento, ¿no? Segundo punto, poco tiempo. O sea, desafortunadamente en México también como industria creo que no hemos sabido cómo hacernos respetar ante cliente, ¿no? O sea, aceptamos trabajar con unas condiciones leoninas que son perjudiciales para todos, para nosotros, para los clientes. O sea, clientes que llegan y que te exigen hacer una campaña, presentar una campaña en 2 semanas, por ejemplo, no 3 semanas. Que de repente dicen, a ver, quiero hacer un proyecto estratégico de reposicionamiento de la marca, ¿no? Pero pues lo necesito ver en semana y media, tengo que ver avances. Entonces, ahí está el segundo factor, tiempo, ¿no? O sea, tú puedes tener poco tiempo, pero tener mucha gente, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí se compensa. Pues si tienes poca gente y tienes poco tiempo, pues... Y luego agrégale a ese el tercer factor, que es poco dinero. O sea, yo creo que somos una industria pues donde la verdad es que no hay una compensación justa, ¿no? En los niveles más bajos, o sea, me refiero a la gente que está empezando, los niveles intermedios, o sea, te tardas mucho en, pues, más o menos empezar a ganar algo que tú digas, bueno, si esta agencia es una agencia que está facturando tantos millones al año, ¿no? Y yo soy una pieza importante para que eso suceda, pues mi compensación tendría que ser un poquito mayor, y no pasa. O sea, es una industria donde no es la peor pagada, por supuesto que no, pero se paga mucho menos que en otros lugares. O sea, constantemente te toca, a ver, todo mundo conoce también gente, tienes amigos que trabajan del otro lado, al lado del cliente, no en marketing, y te enteras de pronto de, a ver, o sea, una persona que empieza en una agencia como copy y tiene 7 años trabajando ya como, a lo mejor ya llegó a ser director asociado, director creativo, y empezó al mismo tiempo que otra persona que empezó del lado del cliente, en un departamento de marketing. El que está del lado del cliente probablemente gana un 30, 40, 50% más, ¿no? Es una industria donde también de repente creo que se nota mucho, se exhibe mucho el hecho de que, por ejemplo, hay bonos, ¿no? Y la gente lo sabe, y pues de repente pues la gente que está más abajo dice, oye, ¿yo por qué me voy a partir la vida? Cuando pues hay 2 personas nada más en la agencia que reciben un bono. O sea, no hay una compensación, me parece, justa y pareja. Entonces, esos 3 factores están matando a la industria. O sea, la verdad es que están haciendo que haya mucha fuga de talento, que cada vez sea más difícil atraer talento nuevo.
Y lo peor de todo, y lo más grave, pues que el trabajo que estamos haciendo, pues no es un trabajo que, no es un trabajo muchas veces también que valga lo que cobramos, ¿no? Sí, sí, es muy delicado. La verdad, tienes razón, coincido contigo. También ahorita que estás hablando del talento, ¿no? De que hay mucha fuga de talento, ¿no? Hago esta comparación con la parte creativa como para darnos un poco más de idea, ¿no? Un ejemplo, importamos mucho talento, ¿no? Porque si vemos las agencias, están llenas de gente talentosa de otros países, ¿no? Hay mucha gente, importamos. Pero estoy hablando ahorita en la parte de creativos, pero casi no se exporta tanto talento hacia otros países. Si tú vas a agencias de otros países, es muy poco lo que hay trabajando mexicanos, ¿no? En el área de Planner también pasa eso. ¿Sí se importa mucho y se exporta poco o es diferente? Yo te diría que en el área de planning se importa mucho menos, pero tampoco se exporta. O sea, se importa mucho menos porque son departamentos pequeños, ¿no? Son departamentos muy chicos. O sea, yo trabajo en una agencia que pues es de las grandes en México, y el departamento es el departamento más pequeño que hay dentro de la agencia. O sea, somos un departamento más chico incluso que producción. Entonces, por eso, sí llega a haber, o sea, en mi equipo ha habido gente que viene de fuera, o sea, alguna vez una persona de Colombia, una vez tuvimos una planner muy talentosa, estaba en un plan de intercambio, pero una planner muy, muy talentosa que venía de, ella era de Chicago, de Minneapolis, no me acuerdo, pero sí es poco común que exportemos, ¿no? Al igual que creativo. Y me lleva al mismo punto, y es como, o sea, haciendo la comparación con el fútbol también, ¿no? De que, oye, el fútbol mexicano está lleno de extranjeros, pero se exporta muy poco. Y entonces dices, bueno, pues, o sea, siempre está como la explicación fácil de, no, lo que pasa es que somos muy malinchistas, pero no tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con, pues, bueno, y cuál es la calidad del fútbol que estamos haciendo. O sea, es un fútbol presumible, ¿no? O sea, es un fútbol que se pueda presumir, es un fútbol que pueda decir, oye, claro, o sea, lo que pasa es que, híjole, pues todo el mundo conoce, o sea, alrededor del mundo, todo el mundo sabe quién es el Necaxa, ¿no? Como en todo el mundo sí pueden saber quién es River Plate o Boca Juniors o incluso clubes más chicos, entonces pues pasa eso, o sea, pues en tanto no seamos una potencia o un país que se dé a conocer porque hace una gran creatividad producto también de una gran estrategia, pues entonces es difícil que volteen y que se fijen en nosotros. Claro. Ya casi estamos terminando, Marco. ¿Cuál es tu propósito en tu vida? ¿No? ¿Tienes como ya definido cuál es tu propósito? Digo, es como muy, muy filosófica la pregunta. Yo estoy casado, tengo 2 hijos, o sea, mi propósito es mi familia, ¿no? O sea, no puedo pensar en nada que esté sobre eso. O sea, pues mi propósito es estar en donde tenga que estar y hacer lo que tenga que hacer para darles lo mejor y para que no les falte nada. O sea, en la parte profesional, pues yo te diría, mi propósito es yo creo que yo siento que estoy en un buen momento de mi carrera. Creo que me quedan todavía muchos años muy productivos por delante. O sea, me parece que, como comencé diciéndote, pues soy mucho mejor planner, evidentemente, hoy de lo que fui hace 10 años. Y pues nada, o sea, pues me gustaría, digo, si tuviera que pensar en un propósito ya más enfocado en lo que hago, pues como, pues tratar de ayudar a que las cosas cambien un poquito aquí en México, ¿no? En nuestra industria. O sea, desde lo que hago y que me apasiona y que amo hacer, pues cómo poder, pues empujar, aunque sea un poquito, ¿no? O sumarme al esfuerzo que muchas personas ya están haciendo para que hagamos una mejor comunicación, porque pues me parece que, o sea, México es una potencia creativa en absolutamente todo, ¿no? O sea, tú ves artes plásticas, música, cocina,
somos uno de los países, o sea, si hubiera un mundial de creatividad, ¿no? A través de distintas expresiones culturales, yo creo que México sería siempre de los países que estaría ahí como peleando los primeros 4 lugares. Lo somos en todo menos en publicidad. Y pues la verdad es que es muy triste, o sea, porque, insisto, talento hay y vaya que lo hay, y mucho, ¿no? Hay gente muy, muy, muy talentosa trabajando en las agencias, pero pues mientras que no cambien muchas de las condiciones, yo te señalé 3, debe haber muchas más que pues, no conozco, que no he visto, pero pues mientras que no cambie eso, pues va a ser difícil, ¿no? Yo creo que nos merecemos una comunicación comercial, una publicidad mucho, mucho más brillante. Más a la altura de lo que realmente es México, ¿no? Sí. Pues Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta plática. La verdad, en lo personal me sirvió mucho, que es lo que quiero buscar para quienes nos escuchen, que sea una plática en la que nos las pasemos bien, pero también entendamos a veces muchas dudas que tenemos sobre personas y sus oficios y a lo que se dedican, ¿no? No sé si quieras decir algo para terminar. No, pues nada más darte las gracias. Terminé al final dándote una explicación de planes sobre lo que hacemos, porque creo que cuando escuche el podcast me daré cuenta que me tardé como 5 o 6 minutos, ¿no? Pero darte las gracias por la invitación, y pues nada, pues aquí estamos para en cualquier otra oportunidad poder platicar y pues con muchísimo gusto lo haré. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Fernando Herrera, fundador de Rosbrief, y esperen el siguiente capítulo con un tema igual de interesante. Gracias, hasta luego. Esto fue El Brief by Rosbrief. Los esperamos en la siguiente edición.